Buenas a todos. Vamos a grabar de vuelta la clase de control de la ira. Entonces empezamos. ¿Qué es la ira? La ira es una emoción, ¿sí?, que se expresa con resentimiento, furia o irritabilidad. En general, antes se consideraba que las emociones eran positivas o negativas, se les decía positivas o negativas, y por ejemplo con las positivas estaba amor, alegría, admiración, ¿sí?, orgullo, y en las negativas estaba tristeza, miedo, ansiedad y justamente ira. ¿Sí? Esta es una definición clásica. Ahora, algo que es importante es que esto se tenía en cuenta respecto de la valencia, entonces si son agradables o desagradables. Ahora, hay emociones negativas y positivas, porque últimamente todo el mundo está hablando acerca de no, hay que pensar en positivo, hay que sentir de forma positiva, hay que estar todo el tiempo bien, y eso es muy contraproducente. Entonces se está tratando de cambiar la forma en la que se dice esto. Entonces, ¿hay emociones negativas y positivas? No, no hay emociones positivas y negativas. ¿Sí? ¿Hay emociones tóxicas? Menos. ¿Sí? Las emociones pueden tener valencia positiva, sentirse de forma placentera, y valencia negativa, sentirse de forma displacentera. ¿Sí? Esto es lo que yo decía antes. Tiene que ver con si son displacenteras o placenteras. ¿Sí? Como una experiencia personal. Después vamos a ver eh, que hay emociones que te acercan a lo que vos, en ciertas determinadas situaciones, te acercan a lo que vos necesitas o vos querés, y otras que no. Eso lo vamos a ver en la clase de regulación emocional, tal vez. Ahora, ¿qué es la ira? En componentes. Los componentes principales de cualquier emoción son el cognitivo, estos son los pensamientos; el comportamiento, esto es lo que te lleva a hacer; y el neurofisiológico, que es qué pasa en el cerebro y en el cuerpo, ¿sí?, cuando uno está enojado. ¿Sí? Em, Ahora, ¿la ira es desadaptativa? No, la ira sirve ante la amenaza física o ataque real para defenderte, cuando son violados tus límites, y cuando y te ayuda a superar el miedo para hacer valer tus necesidades. ¿Sí? O sea que en estas tres situaciones la ira es fundamental y es funcional, o sea, te sirve. ¿Sí? Por eso esto de que era negativo o positivo no tiene que ver con si es bueno o malo. Ahora, hay un montón de mitos respecto de la ira, ¿sí? Cosas que se dicen y que se creen que en realidad no son así. Por ejemplo, la ira es un acontecimiento determinado bioquímicamente. Por ejemplo, se dice que la prolactina en mujeres y la testosterona en hombres está relacionada con un aumento en la hostilidad. ¿Sí? Esto es, las personas que tienen más, las mujeres que tienen más prolactina y los hombres que tienen más testosterona son más hostiles o violentos. El otro, la otra evidencia que hay es que los individuos agresivos, hostiles, excretan más noradrenalina que los sujetos pasivos y ansiosos con los que fueron comparados, y que la serotonina, por otro lado, es un inhibidor de las conductas agresivas. Entonces, esto puede llegar a decirte que la causa es bioquímica, o sea que el de tener estas hormonas y estos neurotransmisores elevados o disminuidos puede hacer que vos seas más agresivo o no. Ahora, si bien la excitación fisiológica puede ser un componente necesario de cualquier respuesta emocional, no puede por sí misma ser la causa. ¿Sí? Esto es importantísimo porque hay mucho reduccionismo biológico últimamente, ahora con las neurociencias que están en boga, que está buenísimo. Yo logré años en neurociencias y las amo, pero que algo que vos encuentres el mecanismo biológico de algo no significa que esa sea la causa de. ¿Sí? Y esto es algo que es complejo de entenderlo, pero que es fundamental. Ahora, el siguiente mito es que la ira es un acontecimiento bioquímicamente determinado porque hay áreas cerebrales, ¿sí?, específicas que se encargan de llevar adelante la respuesta a ira, lo cual es lógico y obvio, porque el comportamiento es el emergente de funcionamiento cerebral en interacción con el ambiente y con el antecedente del sujeto, esto es con todo lo que la persona vivió. Ahora, lo que se dice es que el sistema límbico es el que se encarga de esto. Ahí tenemos un resumen muy grande que son las áreas principales, que está hipotálamo, hipófisis, amígdala e hipocampo, y se sabe que las amígdalas han sido señaladas como importantes en el comportamiento agresivo. Entonces se activan, ¿sí?, cuando uno está enojado. Entonces diría, bueno, si se activó la amígdala, estás enojado, o porque se activó la amígdala es que estás enojado. No, la amígdala se activa porque te enojaste, digamos, es al revés. Dos, la frustración conduce a la agresión. ¿Sí? La frustración está relacionada con la aparición de ira, ¿sí?, por un factor cognitivo que es una expectativa que no se cumple, más un escenario que se percibe como apropiado para la expresión de hostilidad. Entonces, si vos considerás que no está bueno hacer esa conducta en ese momento, probablemente no vayas a eh, generar esta conducta agresiva. ¿Sí? Con lo cual la frustración en sí misma no significa nada. De hecho, hay mucha gente que se enoja y se calla y no hace nada. ¿Sí?
o sea, se enoja por dentro, para decirlo de una manera. O gente que no lo interpreta de esa manera y directamente no se enoja. La agresión solo se produce si se considera apropiada o aceptable la situación, como yo decía antes. Esto es, hay una serie de condiciones, de creencias que avalan el hecho eh, de que está bien que vos te enojes en esa situación. 3. Es saludable expresarse públicamente. ¿Sí? Es saludable eh, expresar tu ira. ¿Sí? Como, bueno, está bueno, si vos te enojás, está bien, enojate y explotá. Y eso, en realidad, se ha demostrado que expresar la ira tiende a que el individuo sea más colérico y solidifica una actitud airada. O sea, cada vez está más enojado. Esto es importante porque todo el mundo te dice, bueno, yo me tenía que descargar. No, no tenés que descargar nada, básicamente. Si querés regularte emocionalmente y disminuir la aparición de ira, tenés que hacer otras cosas, que vamos a ver después a continuación. ¿Cuáles son los costos fisiológicos de la ira? ¿Sí? La ira cuesta, ¿sí? Cuesta, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, le cuesta el cuerpo, ¿sí? No le sale gratis. Entonces, la ira resulta en niveles elevados de testosterona para hombres, si se ven, esto tiene que ver con lo primero que se dijo, con adrenalina, con aumento de noradrenalina y con aumento de cortisol, ¿sí? Los niveles elevados crónicos de testosterona y cortisol potencian la arteriosclerosis, debilitando el sistema inmune también, ¿sí? O sea, fíjense el efecto físico que tiene la ira, ¿sí? La adrenalina y la noradrenalina, por otro lado, estimulan el sistema nervioso parasimpático para que se desvíe la sangre de la piel, el hígado y el tracto digestivo al corazón, los pulmones y músculos esqueléticos, aumentando también la presión sanguínea y la glucosa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los costos interpersonales de la ira? ¿Sí? Esto es cuánto te cuesta en tus relaciones con las personas. Las personas airadas a menudo expresan una sensación de impotencia, ¿sí? Si vos le preguntás a una persona, suelen tener, que se suele enojar, suelen sentirse impotentes, ¿sí? Porque nada parece ser como ellas quieren, porque los amigos son egoístas e insensibles, los empleadores son vulgares y desatentos, y un amante no es afectuoso o se muestra contenido, ¿sí? Estas son las cosas que se suelen decir. Esto está sacado de muchos trabajos españoles y pues tiene esta terminología extraña. La ira conduce a la impotencia en 4 pasos. Usted se dice, estoy sufriendo, algo va mal o me falta. Usted se dice, los demás deberían arreglarlo, suministrarlo. Usted se expresa su ira con agresión, o sea, expresa esto con agresión. Y su ira tropieza con resistencias y repliegue, ¿sí? ¿Cuáles son las defensas típicas contra la ira? Esto es, si a mí me están atacando, ¿sí? Si yo soy iracundo con alguien, ¿sí? O me enojo con alguien, ¿qué pasa en el otro? ¿Sí? Las defensas típicas son aturdimiento, emitir juicios, irritabilidad, ataque, o sea, te atacan, vos atacás, repliegue, ¿sí? Te vas del lugar o evitás, ¿sí? Venganza, ¿sí? Y como la ira es utilizada muchas veces para forzar cambios, las personas que se resisten a las demandas de la persona irada mediante evitación, desestimación, devolución de culpabilizadores, ahora nos vamos a ver, desviación, sabotaje pasivo-agresivo y otras maniobras. Esto es básicamente no encontrar lo que vos querés. O sea, no obtenés lo que vos querés. Tampoco tenés que tener asertividad para obtener lo que vos querés porque eso sería manipulación. Pero ahora se va a explicar un poquito más esto. ¿Cuál es la función de la ira? La función de la ira es detener el estrés, ¿sí? Existe 4 clases de estrés que la ira sirve para disipar. Una es el sentimiento doloroso, la otra es la sensación dolorosa, la otra es el impulso frustrado y la última es la amenaza. Ahora vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, sentimiento doloroso. La ira puede bloquear las emociones dolorosas. Por ejemplo, culpa y vergüenza. Es muy común que primero uno sienta culpa y después sienta ira, o vergüenza y después sienta ira. Culpa y vergüenza no son lo mismo, ¿sí? Mientras que uno se siente culpable porque hizo algo malo, uno siente vergüenza cuando siente que debería haber sido de otra manera uno, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. Ante estas situaciones que son negativas y se sienten mal, con malestar, uno responde a veces con ira. Otra es con el daño, ¿sí? Ante el daño físico o emocional. La otra es ante el miedo o la ansiedad. Te enojaste porque tenés miedo, te enojaste porque estás ansioso. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo siempre doy el mismo ejemplo, si una madre ve que su hijo se suelta la mano y se va para la calle, lo más probable es que le grite enojada. Pero la primera emoción que tuvo fue miedo, ¿sí?
la emoción de miedo fue mucho más funcional. De ira fue mucho más funcional que la de miedo. Si se paralizaba, el pibe se podía llegar a lastimar si no le pegaba un grito. Después pérdida y tristeza, ¿sí? Esto es muy común en el duelo, ¿sí? Vos perdés a alguien o a alguien le pasa algo y te enojas después, hay momentos en los que te enojas con esa persona. Sentimientos de fracaso, deficiencia y falta de mérito también generan respuestas de ira como defensa. Y después está la sensación dolorosa, que es el estrés, a menudo se experimenta como una sensación física, ¿sí? La forma más común es la tensión muscular, por ejemplo, ¿sí? Ante esto, la ira viene a disiparlo. Fíjate, vos te enojaste y tenés más energía. El ajetreo, el dolor físico, la sobreestimulación, ¿sí? Una conversación intensa, una presentación en una reunión, etcétera, la tensión muscular, el cansancio y el exceso de trabajo también pueden generar enojo, ¿sí? Por eso no hay que sobreestimularse. El tercero es el impulso frustrado, ¿sí? La frustración por algo que uno necesita o quiere, ¿sí? Entonces lo querés y como no salió como vos querías, te enojás. Y básicamente la idea es que las cosas no son como deberían ser y la sensación de verse obligado. Te ves obligado a hacer algo, ¿sí? O te ves obligado a cumplir con una meta. Y esto te enoja. Amenaza. Cualquier amenaza percibida, ya sea a su bienestar físico o psicológico, genera ira, ¿sí? Habíamos visto al principio que eso era en muchos casos funcional. Y sentirse atacado, absorbido, la experiencia de estar controlado, de no tener derecho a fijar límites o decir que no, o de estar abandonado, ¿sí? Esto también genera ira o sensaciones o emociones de ese tipo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias generales para la reducción del estrés? Llorar, hacer ejercicio, fundamental, actividad de trabajo intenso, por ejemplo las hogareñas, ¿sí? Humor, escribir, o sea, tener un diario o escribir algo que te guste, ejercicios de relajación y o mindfulness, ¿sí? Verbalizar el dolor, que no es lo mismo que quejarse, ¿sí? Es decir, quejarse es estar todo el tiempo quejándote, diciendo, qué mal que estoy, qué mal que estoy, qué mal que estoy, eso en realidad empeora cualquier cosa. Entonces, no, verbalizar el dolor es decir, me dolió esto, me sentí mal con esto, o lo que sea, y seguir adelante, digamos. O sea, no tratar de sacarte la emoción, pero sí dar el paso siguiente. Recreación, ¿sí? Que es algo que ahora no se puede hacer, pero es buenísimo, salir a caminar, pasear, ir al cine, etcétera. El sexo es un gran regulador de estrés. Actividades solucionadoras de problemas, ¿sí? Esto es hacer cosas para solucionar lo que te pasa, ¿sí? Para buscar una solución a esto. Comunicación solucionadora de problemas, sí que es parte de la asertividad, que la vamos a ver después. Música y descanso, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los ciclos de la ira? Básicamente la ira tiene dos ciclos. El primero es, hay excitación, ¿sí? Hay estrés, ¿sí? Eso me lleva a tener pensamientos activadores, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los pensamientos activadores de ira, lo cual me lleva a tener ira, ¿sí? Lo cual aumenta el estrés y la excitación. Entonces se da un círculo y un ciclo que cada vez empeora más, por eso expresar la ira no sirve. Otra cosa que puede pasar es que vos tengas pensamientos activadores, que eso genere excitación y estrés, que eso genere ira y que aumente los pensamientos activadores. Entonces, las emociones activan pensamientos. Entonces, si yo estoy enojado, lo más probable es que me enoje más fácil. ¿Sí? Si yo estoy triste, lo más probable es que interprete todo con tristeza. ¿Sí? Si vos a una persona iracunda le decís, tipo, quédate tranquilo, relájate, probablemente se enoje más. Entonces, ¿por qué? Porque lo interpreta de una manera que no está buena. Después vamos a ver que en realidad eso es parte de lo que es invalidación emocional, pero no importa. Eso para otra charla. Ahora, esto yo ya lo vengo explicando hace rato, pero para los que recién ven esta clase como, esta charla como primera vez, es los pensamientos moderan las conductas emocionales. Por ejemplo, si yo escucho un estímulo, como por ejemplo un video roto en la habitación de al lado, que yo no estoy viendo qué está pasando, y tengo el pensamiento que el viento abrió la ventana y el golpe rompió el vidrio, ¿sí? ¿Qué emoción voy a sentir? Y bueno, probablemente sienta molestia. Probablemente me pueda enojar, inclusive, ¿sí? Porque no todo sale como yo pensaba o porque tengo que ir a limpiar. Ahora, si yo tengo un pensamiento, entraron ladrones, ante la misma situación, lo más probable es que me asusten, que tengan miedo. Entonces, la diferencia de tener miedo, ira o nada, depende de cómo lo interprete yo y cómo piense yo ese evento, ¿sí? Entonces,
como los pensamientos moderan las conductas emocionales, las situaciones son iguales, pero el pensamiento es diferente y por ende la emoción es diferente. ¿Sí? Si se cambian los pensamientos, se cambian las emociones. Si yo interpreto otra cosa, probablemente no me enoje. ¿Cuáles son los pensamientos activadores de la ira? Se dividen en dos, los deberías y los culpabilizadores. ¿Sí? Eh, Vamos por partes. ¿Cuáles son los deberías? ¿Sí? Juzgar el comportamiento de los demás sobre cómo la gente debería y no debería comportarse. ¿Sí? Cuando las personas violan nuestros deberías, ¿sí? Su comportamiento nos parece como una ruptura deliberada con lo que es correcto, inteligente, razonable o moral. Nosotros creemos que las cosas tienen que ser de una manera, y si no son de esa manera, está mal. ¿Sí? ¿Cuál es el primer problema de los debería? Los otros no ven la realidad como nosotros. ¿Sí? Su percepción de una situación está coloreada por propias necesidades, sentimientos e historia personal. O sea, cada uno tiene una vida diferente y creencias distintas y necesidades distintas. Entonces, el segundo problema que tienen es que las personas nunca hacen lo que deberían hacer. Solo hacen lo que les resulta reforzador y gratificante para ellas. ¿Sí? Esto es lo que yo explicaba en la clase de postergación. ¿Sí? Vos haces lo que tu comportamiento, o sea, lo que tus reforzadores te permiten y tus antecedentes y tu historia particular te permiten. Además, las personas tienen valores y necesidades diferentes a nosotros. ¿Sí? Esto también es súper importante. No es lo mismo, lo repetí como 2 veces, pero es súper importante que quede claro. Entonces, no solamente que tienen necesidades y valores diferentes, sino que a veces ni siquiera hacen lo que ellos piensan que tienen que hacer. ¿Sí? Y esto es recontra común. Una persona puede decirte quiero dejar de fumar porque me parece que está mal fumar y siga fumando. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Sí? Exigir a las personas que se comporten de acuerdo a nuestras reglas es violar la realidad en dos modos. Uno, en la mayoría de los casos los demás no están de acuerdo con nuestros valores y reglas. ¿Sí? Y dos, puesto que el comportamiento depende de la experiencia individual de antecedentes y consecuentes de la conducta, los deberían no tienen nada que ver con lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las falacias típicas que se derivan de esta creencia más grande? ¿Sí? La falacia de tener derecho, que básicamente es, porque yo quiero muchísimo algo, debo tenerlo. ¿Sí? Esto significa que cuanto mayor es mi percepción de necesidad, más justificada es la exigencia de que algún otro la satisfaga. ¿Sí? Como yo quiero mucho algo, ¿sí? Vos no tenés derecho a decirme que no. El error de esto es confundir deseo con obligación. Cuando quiero mucho algo, vos no tenés derecho a decir que no. ¿Sí? Básicamente lo que dije recién. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Los fuertes sentimientos de tener derecho niegan a los demás la libertad de elegir y decir no quiero. ¿Sí? Esto pasa muy seguido en muchos casos, en familias, en relaciones de amistad, en un montón de cosas. O sea, uno tiene derecho a decir que no. Eso es un derecho. O sea, uno es libre, entonces tiene derecho a decir que no. Después si a la otra persona no le gusta la forma en la que vos te comportás o los valores que vos compartís, es un tema de discusión aparte, pero uno tiene derecho a decir que no. ¿Sí? Fíjate después si te parece que la relación es dada para seguir en algo, ¿no? Otra es la falacia de la justicia, ¿sí? Que la idea es, existe algún estándar absoluto de comportamiento correcto y justo que las personas deberían conocer y poner en práctica. Si está recibiendo tanto como A, se le den algo por todos los sacrificios que ha hecho. ¿Sí? Típico de persona que crió a otras personas. ¿Sí? Lo que para uno es justo es totalmente subjetivo y depende de lo que usted espere, necesite o desee por parte de la otra persona. ¿Sí? Esto es, la palabra justo parece ser más un disfraz para preferencias y deseos personales. ¿Sí? Cuando uno dice esto no es justo, lo que realmente está queriendo decir es que sus necesidades son más legítimas. ¿Sí? La clave es rechazar el concepto de justicia y reemplazar por el de necesidad o preferencia, siendo la necesidad de cada persona de igual importancia y valor. ¿Sí? Esto es decir, en vez de decirle a la persona esto no es justo o lo que sea, es yo necesito esto o yo preferiría tal cosa. ¿Sí? Y que la otra persona responda. La otra es la falacia del cambio. Esta es la falacia romántica por excelencia que está en todas las películas románticas, que es básicamente la que se basa de, quiero sacar el Milhouse que Nelson, ¿sí? Que es, se puede tener control sobre el comportamiento de los otros. Esto es, la creencia de que usted puede hacer que la gente sea diferente si aplica la presión suficiente. El problema es ignorar un hecho básico del comportamiento humano, que las personas cambian cuando, uno, son reforzadas para cambiar, y dos, se muestran capaces para cambiar. En otras palabras, cambian cuando ellas quieren y hasta ahí. A veces quieren o cambian igual. Otra, ¿cuáles son las presunciones condicionales
que se basan en un silogismo como, esto se basa en presunciones como por ejemplo, si vos decís, si vos me amaras, ¿sí? Me pasarías a buscar por la estación, o lavarías los platos, o mostrarías mayor interés sexual, o volverías a casa más temprano, o me ayudarías cuando esté cansado, etcétera, ¿sí? Es una presunción condicional. Es posible amar, ¿sí? O cuidar a alguien sin satisfacer sus necesidades. Decepcionar a los otros no hace que uno sea desatento. Independientemente de cuánto le ame a alguien, esa persona sigue siendo responsable de atender sus propias necesidades básicas y de mantener sus fronteras. Esto es decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que hasta acá llegue, básicamente. Otra es la falacia de liberar la ira, que es la que he explicado que es parte de un mito, que es la creencia de que la gente que le hiere o causa dolor debería ser castigada. La creencia implícita es usted no es responsable de su dolor, lo es algún otro. ¿Sí? Esa persona debe haber actuado incorrectamente con lo que usted hacerla sentir mal. Por consiguiente, se merece toda la ira que usted pueda expresar. ¿Cuál es el problema? Primero, usted es responsable de su padecimiento y cuidar de usted mismo es siempre su primera prioridad y responsabilidad. ¿Sí? Uno tiene que cuidarse uno, no tiene que esperar que el otro lo cuide. ¿Sí? Esto es súper importante. El dolor y el placer son experiencias esencialmente privadas. ¿Sí? Porque como decíamos antes, tiene que ver también con lo que uno interpreta. Si alguien está frustrándote o hiriéndote o causándote un dolor, tu trabajo es bien o negociar tus necesidades o bien liberarte de la relación. Esto es irte. Vos te podés ir, no tenés por qué mantener una relación. No importa si es tu pareja, tus amigos, tus hijos o quien sea. Vos no tenés por qué mantener una relación que te hace mal. ¿Sí? Esto es muy importante. Vos podés primero negociar, hablar y ver cómo te sentís. Y en el caso en que esto no funcione, pasar o sea, cortar la relación. Y está perfecto. Dos, la ira destruye relaciones. ¿Sí? O sea que la falsa de liberar la ira no sirve. O sea, justamente en general lo que hace es empeorar las cosas. Y tres, la ira raramente te lleva a conseguir lo que vos querés. Lo que uno quiere es ser escuchado, valorado y atendido. Y la ira brinda frialdad, alejamiento e ira a cambio. ¿Sí? Que es lo que explicamos al principio. Culpabilizadores, que es el otro grupo. ¿Sí? La culpabilización activa la ira, haciendo que su padecimiento sea responsabilidad de algún otro. ¿Sí? En las relaciones íntimas, la culpabilización conduce al desarrollo de posturas cognitivas negativas en las cuales usted comienza a etiquetar, clasificar e interpretar el comportamiento de una persona de modo constantemente negativo. Él es controlador, o desatento, o egoísta, o insensible. Hasta el comportamiento neutral o ambiguo tiene una etiqueta negativa. Ahora, atención, y esto es súper importante. Esto no aplica a casos de abuso o de violencia doméstica, ya sea psicológica o física. Y esto me pareció, por eso tardé tanto en hacer la clase, porque me pareció muy importante aclararlo. Vamos a decir cuáles son las señales de violencia. Les voy a leer. Una, descalifica y ridiculiza todo lo que vos haces. ¿Sí? Dos, no te toma en cuenta. Siempre quiere que se haga lo que él o ella quiere. No te deja opinar, ni te tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Te amenaza si no realizas lo que ella o él desea, te amenaza, ya sea con dejarte, con hacerte daño físico, con ponerte en contra de tus amigos y tu familia. ¿Sí? Te hace chantaje emocional, por medio de chantaje te hace sentir culpable si no lo haces, si no haces lo que él desea, y finalmente te termina convenciendo de hacer lo contrario. Te insulta, al principio hace insultos sutiles, pero siempre busca menospreciarte y gritarte. Resta importancia a tus logros personales y profesionales, no reconoce tus esfuerzos y en lugar de felicitarte por ellos, menosprecia lo sucedido y te hará dudar de tus capacidades. ¿Sí? Te hace dudar todo el tiempo de vos. Te hace dudar de tus decisiones para controlarte. ¿Sí? Te hace dudar acerca de lo que deseas, de los sentimientos y cualquier decisión que vayas a tomar. Con frases como, ¿estás segura de que esto es lo que querés? ¿Te vas a arrepentir? O cosas de ese tipo. ¿Ok? Lo más importante es él o ella. Te hace sentir que es tu obligación hacer cosas por él y por ella. Por él o por ella. ¿Sí? Y nunca te da las gracias, además de hacerte creer que en tu vida sin el otro no tiene sentido. ¿Sí? Esto por eso es muy jodido el amor romántico, porque lleva a este pensamiento. Presión sexual, tenés relaciones sexuales aunque no tengas ganas para que no se enoje. ¿Sí? Controla todo lo que te conecta con el mundo, puede tratarse del dinero que gastás, como del celular, como tus redes sociales, ¿sí? De lo que haces en tu tiempo libre y tu forma de vestir. Te aísla, se enfada cuando pasas tiempo con tus amigos o familia, intenta ponerte en contra de ellos, hace comentarios despreciativos
despectivos acerca de los familiares y amigos o te ridiculiza delante de ellos. No puedes hablar de él o de ella porque con él o por ella porque sus reacciones son impredecibles y explosivas. En las discusiones siempre acabas dando el brazo a torcer para evitar que reaccione excesivamente y puede estar durante días sin hablarte o ignorándote. Trata de manera maternalista o paternalista. Tenés miedo de contar tus problemas a tu entorno por miedo a que se entere, ¿sí? Y esto es muy importante. Hay que tener mucho cuidado. Si estás en una relación de este tipo, tienes que tener mucho cuidado con lo que vayas a hacer. Consulta con un profesional. No, no hagas cosas apresuradas y rápidas, ¿sí? Por más que lo hayas visto acá, consulta con nosotros. O sea, hablanos por privado y vemos cómo te podemos ayudar. Aclaración, muchas de estas cosas pueden darse entre amigos y familia también, ¿sí? No son solo entre parejas las que pueden ser violentadas, no solamente las parejas te pueden violentar, las familias a veces son muy violentas y muy manipuladoras y los amigos también, y hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Amplíen esto, o sea, fíjense, y ustedes también no tienen por qué mantener la relación de amistad o la relación de familia con alguien que es tan malo para tu desarrollo personal. Volviendo, ¿sí? a los culpabilizadores, dicotomía bueno-malo, ¿sí? Es una de las cosas que derivan de esta creencia, que es las personas son buenas o malas, justas o injustas y no hay matiz de grises, ¿sí? Lo cual te termina haciendo es que se filtre información. Intención supuesta es otra, ¿sí? Que esto es lectura de pensamiento, la tendencia a hacer inferencias sobre el modo en el que piensa y siente la gente. Esto es leer la mente del otro, ¿sí? Es muy difícil afirmar con exactitud los motivos verdaderos de la otra persona. La palabra supuesta significa que uno piensa que sabe, pero nunca lo preguntó. Esto es terrible porque es así. O sea, vos me hiciste esto para que yo me enoje. O hiciste esto para molestarme. ¿Sí? O vos en realidad pensás tal cosa porque no querés tal otra. Interpretar lo que el otro hace o pretender también, esto está muy mal, que te lean el pensamiento a vos. Esto es, vos deberías saberlo. No, nadie debería saber nada. Pregunta, si tienes alguna duda, pregunta. Magnificar, cuando usted magnifica, puede hacer las cosas peor de lo que son. Utilizar palabras como terrible, horrible, desagradable y horrendo, ¿sí? Son una buena forma de chequear que estás yéndote al pasto, básicamente, ¿sí? Etiqueta global, esto me parece fantástico. Usar etiquetas e insultos. Es un tonto, es un estúpido, es un desconsiderado, es una histérica, ¿sí? Las etiquetas globales siempre son falsas, porque se centran en una característica o un comportamiento único y lo generalizan, ¿sí? Esto es, agarran un detalle y lo vuelven tipo una característica de la persona. Lo cual hace que sea mucho más fácil sentirte enojado ante un ogro o una persona despreciable que enfadarse ante un comportamiento específico, ¿ok? Eh, por eso se pide que no se insulte, porque aparte por otro lado las palabras, ¿sí? Están asociadas a otras palabras y a emociones, con lo cual es mucho más fácil activarlas. Si yo te digo la palabra cáncer, probablemente no es una palabra neutra. Si yo te digo la palabra lámpara, sí, ¿sí? O puede que no, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, las palabras tienen una carga emocional, ¿sí? Porque están asociadas así en el cerebro. Un día si tienen ganas puedo dar una clase de eso. Eh, y además activan otras palabras. Si yo pienso en perro, probablemente piense en gato, o probablemente piense en correa, o probablemente piense en una raza de perro en particular. No es que active solo una parte. Entonces, si yo doy una etiqueta global, se prende encima todo lo demás. ¿Cómo controlar la ira? Detener las escalonadas de ira. Esto es detener el bucle ese que habíamos hablado al principio, ¿sí? Una es suspensión temporal. Decir, bueno, nos tomamos 60 minutos, ¿sí? Y en esos 60 minutos, nada, tipo, cada uno se encarga de otras cosas. Tiempo fuera, que es lo mismo, ¿sí? Haga algo físicamente desafiante. Mientras tanto, si llegan los pensamientos de ira, déjelo llegar y déles el lugar para que se vayan, ¿sí? No se quede con con los pensamientos airados, ni malgaste su tiempo construyendo un argumento. Entonces no estés pensando todo el tiempo a ver qué le digo, cómo le respondo, ¿viste? Cuando llegue me voy a contestarle tal cosa. Eso no hace falta, no sirve, no lleva a ningún lado. Conviene que vos te relajes para poder pensar con claridad y expresar tus emociones como corresponde. Como te sirva, o sea, como sea más efectivo hacer. Después está la asertividad que a continuación, que es un tipo de comunicación. ¿Sí? Estas están relacionadas con las habilidades sociales, ¿sí? Y la asertividad que ahí vienen.
Bueno, acá Question Face nos pregunta qué son las habilidades sociales, qué significa el término habilidad y el término interpersonal, ¿sí? O social, ¿sí? ¿Qué es la asertividad, la conducta asertiva, ¿sí? ¿Para qué sirven las habilidades sociales y la conducta asertiva? Todas estas preguntas nos las hace Question Face y nos quedamos así preguntándonos. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por una persona en una situación social, ¿sí? Por eso son sociales. Sirven para expresar y recibir opiniones, sentimientos y deseos, que conversa, que defiende de forma respetuosa los derechos personales, de un modo adecuado, aumentando la probabilidad de reforzamiento y disminuyendo la probabilidad de problemas en las relaciones con los demás, ¿sí? Las habilidades sociales no se heredan, sino que se aprenden, porque eso son habilidades, ¿sí? Las habilidades sociales son un rasgo de personalidad, ¿sí? No son un rasgo de personalidad, sino un patrón de conductas específicas en situaciones sociales concretas. Sí hay más facilidad biológica en algunos casos muy particulares, como trastorno por déficit de atención o trastorno de espectro autista o trastorno de ese tipo, en los que sí tienen más dificultades para poder leer pensamiento y un montón de cosas que llevan a tener problemas en habilidades sociales. Nuestro comportamiento social depende de la situación social, ¿sí? Esto es el contexto y las personas, ¿sí? Algo que quería aclarar de esto era que... Ah, sí, no se heredan, pero se aprenden de forma observacional. Entonces vos ves que tu padre o tu madre tienen un comportamiento específico, o tus compañeros de colegio, qué sé yo, y vos podés copiarlo. ¿Cuáles son los elementos de la conducta social? Punto uno, verbales. Hacen referencia al contenido del mensaje, es decir, lo que se dice, ¿sí? Como, o sea, la oración que estás diciendo, ¿sí? Paralingüísticos, que hacen referencia a los parámetros de la voz, por ejemplo, volumen, tono, claridad, velocidad, fluidez, etcétera. Yo tengo una fluidez demasiado alta, así que en general hablo demasiado rápido y cerrado, por ejemplo. Es decir, cómo se dice, ¿sí? Lo que decís, cómo lo estás diciendo. Y además las no verbales, que hacen referencia a las conductas motoras que hacemos con el cuerpo, por ejemplo, la mirada, la sonrisa, los gestos, ¿sí? Es decir, lo que se hace. Yo, por ejemplo, muevo muchísimo las manos. Si me vieran en este momento estarían viendo cómo muevo las manos como un loco. Estos dos últimos son el 70% de lo que se comunica. Por eso es tan difícil a veces comunicarte por teléfono o por WhatsApp y no conviene discutir en esos medios, ¿sí? No hables y no dialogues en esos medios en lo posible, porque en general da todo a confusión porque te estás perdiendo el 70% de la información. ¿Cuáles son las importancias de las habilidades sociales? Aprender habilidades sociales significa aprender a relacionarse de manera apropiada con otras personas. Si tenemos habilidades sociales, probablemente nos llevemos mejor con nuestros conocidos. Sabrán cómo defenderse ante conocidos y desconocidos. Y aprender habilidades sociales hará que nos sintamos más felices y que tengamos menos problemas con las personas que nos rodean. Hay tres estilos, ¿sí?, que hay que ejemplificar. El estilo pasivo sumiso, que no es capaz de expresar sus sentimientos, opiniones, necesidades, deseos o derechos, o bien lo hace con escasa confianza y seguridad. Son personas que suelen hablar muy poco y cuando hablan lo hacen de manera indirecta y poco clara. Hablan con volumen de voz muy bajo y a menudo se atrancan y tartamudean, ¿sí? O se atascan. No sé por qué está esa palabra tan rara. En fin. Miran muy pocas veces a la cara de las personas cuando hablan o les hablan. Se ponen colorados, adoptan una postura encogida, a veces sonríen todo el tiempo y hacen pocos gestos con la cara o con las manos. Suelen sentirse incomprendidos y manipulados. Y esto es súper importante. Muchas veces la gente se enoja porque no sabe poner los límites, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El estilo pasivo te lleva a que la gente, capaz sin mala intención, lo más probable es que sin mala intención, haga cosas que te molestan. Y si vos no se lo decís, la persona no tiene por qué adivinarlo. Entonces, conviene que vos se lo digas. Si a vos te molesta algo, decilo. Decí, me siento incómodo con esto, no me gusta esto otro, lo que fuere. La gente no puede adivinar tu pensamiento, no existe esa pavada de, ay no, deberías darte cuenta. No, no, no deberías darte cuenta. Las personas a veces se distraen o tienen valores distintos o piensan las cosas de otra manera o para ellas hay ciertas cosas que no son tan importantes. Entonces, si te molesta algo, decilo. Decilo y decilo de alguna manera, esa es la idea. Porque muchas veces la gente pasa de estilo pasivo o sumiso a estilo agresivo, que es el que viene a continuación. Entonces, esto es fundamental. O sea,
necesitas poder decir lo que sentís y lo que te pasa. Y la gente no lo hace a propósito. De hecho, por ejemplo, ahora que estaba estudiando mucho de TDA, las personas con trastorno por déficit de atención se distraen, hay un montón de información que no terminan registrando y capaz dicen cosas que son incómodas o que están fuera de lugar o que no se entienden y no es culpable esa persona de eso, o sea, no es más allá de él. Entonces vos pones el límite, o sea, decirle, no, mira, esto no me hace sentir cómodo, por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Estilo agresivo expresan sus deseos, sentimientos y necesidades, derechos y opiniones, pero de forma injusta, inapropiada y sin respetar los derechos de otra persona, ¿sí? Pueden ser mandones y manipuladores y solo se preocupan de conseguir lo que ellos desean y cuando ellos quieren, ¿sí? Es el que estábamos explicando antes, ¿no? Con ira. No se preocupan por los sentimientos de los demás y con frecuencia se meten en problemas, ¿sí? Expresan sus deseos, expresan sus sentimientos, sus necesidades, derechos y opiniones, pero de forma injusta, inapropiada y sin respetar los derechos de la otra persona. Esto ya lo dije, porque está doble esto, no sé. Suelen insultar, amenazar, criticar, humillar e intimidar a los demás, ¿sí? Protestan con bastante frecuencia, ¿sí? Hablan muy rápido y como volumen alto, miran fijamente la cara de las personas cuando hablan o les hablan, adoptan una postura prepotente, fruncen las cejas y la frente y se ponen rojos de ira, ¿sí? El siguiente, claramente el anterior ya expliqué por qué no es bueno, el siguiente es el habilidoso o asertivo, que es el que todos tenemos que tratar de entender. O sea, esto no significa que esté mal que de vez en cuando te enojes. O sea, el tema es que no es efectivo y no te sirve, no te hace bien. Entonces, ¿qué es el estilo habilidoso o asertivo? Está en el medio de las otras dos formas de comunicación, ¿sí? Expresa sus opiniones, sus deseos y necesidades y sentimientos y defiende sus derechos sin ofender a los demás. No se aprovecha de las personas, aunque tampoco deja que se abusen de él, ¿sí? Ser hábil o asertivo implica comunicarse de manera correcta, educada y sincera y directa, ¿sí? Habla con un volumen de voz ni muy bajo ni muy fuerte, miran a la cara de las personas cuando hablan o les hablan, aunque no fijamente, adoptan una postura neutral, a veces sonríen, hacen gestos con la cara para corroborar lo que se está diciendo, ¿sí? La conducta asertiva permite a las personas defender sus derechos personales sin ansiedad y expresar sentimientos y opiniones positivos y negativos de manera honesta y directa, sin violar los derechos de las otras personas, ¿sí? Ahora, algunas claves para la comunicación asertiva. Esto es lo más importante de la charla, me parece. Todo lo demás es educación. Una, utilice el yo, ¿sí? La primera persona, en cualquier afirmación u opinión. Yo pienso, yo creo, yo necesito. Dos, no hacer generalizaciones vagas, ¿sí? Formular las cosas de forma directa y abierta las peticiones. Entonces, decir las cosas claras, no digas, no, bueno, porque dar rodeos no sirve. Tres, evitar decir siempre o nunca, ¿sí? Dentro de la medida de lo posible y cuando sea algo puntual, ¿no? No dar explicaciones que no sean necesarias, ¿sí? No tenés por qué dar explicaciones si no son necesarias. O sea, esto es fundamental. Hay casos en los que sí es necesario dar explicaciones y hay casos en los que no es necesario dar explicaciones. En general, si no estás seguro de que las tenés que dar, no las des. 5. Valida la emoción del otro de ser necesario. Por ejemplo, entiendo que para vos es importante, entiendo que te ponga mal esto, etcétera. Como tratando de entenderlo, no es un discurso vacío, digamos, es tratando de entender realmente lo que al otro le pasó. ¿Sí? Autovalide su emoción sin acusar, dado que lo que pasó yo pensé y por eso me sentí, ¿sí? De tal manera. Entonces, no estás diciendo que esto es así, sino que estás diciendo cómo te sentiste, cómo reaccionaste y qué pensaste. 7. No emplee excusas, solo empeora las cosas. O sea, generalmente la gente dice, bueno, no puedo ir a la fiesta de Mengano, no puedo porque, mirá, no, lo que pasó fue que se me rompió el auto, bueno, te paso a buscar. ¿Entendés? No sirve. Decí, no tengo ganas, estoy cansado, no puedo, bla, bla, bla. Obviamente, con toda una introducción haciendo a la persona sentirse agradable, digamos, es que, no voy porque no me importa. 8. En caso de insistencia ante un pedido, repita, no, por favor, no insistas. ¿Sí? Y la técnica de disco rayado, que es repetir eso, pero varias veces. Estas son las ideas generales que yo quería dejar claras. Obviamente que todo esto implica o mejora si vos consultás con un profesional, ¿sí? Y es un trabajo que es muy arduo y muy difícil, no es algo que se hace de un día para el otro. Entonces, relájense y tómenselo con calma, ¿sí? Bueno, les saludo a todos y les mando un abrazo grande. Cualquier pregunta pueden hacerla por Instagram, ¿sí?
Saludos a todos.